Beston lograran aislar la insulina, marcando una referencia en el tratamiento, especialmente en la diabetes tipo 1. Los primeros fármacos que han sido introducidos en la década de 1950 han sido las sulfonilureas. Ya a partir de ese momento se han hecho mayores investigaciones y desde luego tenemos la nueva clase de fármacos como son los inhibidores de SGLT2, antagonistas del GLP-1 y terapias combinadas. Esto para que podamos tener una mejor orientación y el abordaje para tratar esta enfermedad tan complicada en algunos casos, que es la diabetes tipo 2, y lo más importante, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sabemos que tratamientos desde luego puede haber no farmacológico y las enfermedades metabólicas especialmente tienen esto en común, que es las modificaciones del estilo de vida, ¿no? Hablamos de dieta y actividad física. El otro pilar fundamental, desde luego, es el tratamiento farmacológico, tema de nuestra teórica, que son el uso de las insulinas y ADO, que muchas veces han debido ver en los expedientes clínicos, que son antidiabéticos orales. Es una abreviatura que se utiliza mucho. Y el tercer pilar es la educación del paciente diabético. En este sentido, seguramente en las clases tanto de semiología, fisiopatología y no, Dios mediante, al año cuando estén en sus rotes de endocrino, pues van a ver la importancia que se tiene en educar al paciente diabético, ¿no? Tenemos una clasificación, en realidad un grupo de insulinas, donde está la insulina rápida, ahí la conocemos, ¿no? La cristalina, que decimos por su característica. Tenemos la insulina regular, Lispro, Aspar, la glulicina, pero también tenemos la otra insulina muy conocida y famosa, que es la NPH, la que llaman lechosa. Y por último, que también tenemos en el medio, es la insulina glargina, que es una insulina de acción prolongada, de Termin y de Gludec. También se puede y se introduce en la clasificación de insulinas los análogos premezclados, que son combinaciones de insulina rápida y de acción corta con insulina intermedia. Les voy a mostrar adelante estas muestras médicas y cómo vienen. Las insulinas 70-30 que trae INTI, ¿no? Entonces, para hablar ahora de hipoglucemiantes orales, tenemos un grupo que son los secretagogos de insulina, el otro grupo de sensibilizadores de la insulina, el tercer grupo de inhibidores de las alfa-glucosidasas, tenemos el otro grupo muy digamos que está muy nuevo en el medio, que son las sincretinas y análogos, y por último los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, que son las SGLT2, ¿no? En la clasificación, como les decía, de la insulina, nosotros tenemos en el medio la de acción rápida, la insulina regular, la Lispro, Aspar, que tiene cobertura en el INAME. Esta insulina de acción rápida incluye estos análogos, como les decía, la Lispro. ¿Por qué se dice rápida? Porque actúan de 10 hasta 30 minutos para controlar las hiperglucemias postprandiales. Y estas, como dicen, su nombre, se deben utilizar antes de las comidas. Esto es un elemento importante a explicarles de por qué cuando hacemos el control en pacientes internados, se les dice, o cuando hacemos monitoreo de un paciente que ya utiliza insulinas, se les indica que tienen que hacer el control de la glucemia en ayunas y obviamente pre-cena. Y en función a eso vamos a ir viendo más o menos cómo vamos a hacer el manejo. Lo que tenemos que también que recordar en las insulinas de acción rápida es de su acción. Muchas veces hay confusión con los pacientes de que piensan que la NPH, la que es más utilizada, tiene este tipo de acción y dejan de utilizar la insulina que más adelante voy a comentarles. El otro grupo, que son las de la insulina intermedia, la insulina NPH, esta se absorbe lentamente y dura más tiempo, es decir, de 10 a 16 horas. Esto es ideal para controlar la glucosa entre las comidas y durante la noche.
¿A qué me refiero? Cuando hacemos nosotros la administración que han visto de la insulina NPH, dividimos en dos veces al día. De manera ideal es hacer el cálculo, por ejemplo, por kilogramo peso, 70 kilos de un paciente, se multiplica por 0.25 cuando el paciente no ha utilizado anteriormente insulina, o 0.3 también. Haciendo un cálculo, más o menos sale 20 o 20 por decir algo, de acuerdo al peso. Entonces, las tres cuartas partes de la dosis se debe utilizar en la mañana y la cuarta parte restante en la noche, de tal forma que a veces ustedes han debido ver, se utiliza 12.8, 12.6 más o menos, ¿no? En la dosis y con los controles glucémicos. El error que a veces cometen en algunos pacientes, dicen, me tomo la glucemia, doctora, y está, qué sé yo, 120 o 130, y no, ya no tengo que usar la insulina, no me voy a pinchar la NPH. Entonces, no recordemos que este ejemplo nos sirve para ver que cuando usamos la NPH, hacemos el control con una acción intermedia y esto va a hacer efecto entre el transcurso del día y la dosis que pinchemos en la mañana, vamos a evaluar con el control glucémico de la noche. Lo propio pasa cuando las glucemias en la noche están en 180, que es el límite normal, póngase 200. ¿Ya? Entonces hay que ponerle la insulina, en este caso del ejemplo, de 8 unidades internacionales subcutáneas. El control glucémico lo vamos a evaluar en ayunas de esta dosis de la noche. Y esto les pongo en ejemplo por el tiempo de acción intermedia de la NPH o la famosa insulina lechosa. Hay otras insulinas de acción prolongada, la insulina glargina. Esto es una insulina que voy a comentarles de que sí tiene cobertura en el seguro y una ventaja que se pincha o se administra una sola vez en el día, generalmente en la noche. Entonces, de esta dosis, por ejemplo, de 20 unidades de NPH, su cambio debería ser el 70% para utilizar una sola dosis. Es una gran ventaja para los pacientes. Recordemos que la administración de la insulina implica también costos para el paciente, ¿no? Porque son comprar 2 jeringas, a veces otras agujas y el tiempo que necesitan para la administración. Entonces, a veces es complicado y muchos pacientes se ponen renuentes al uso. En cambio, con las de acción prolongada tenemos es una de esas ventajas. Y estas duran, como le dice en la diapositiva, por lo menos 24 horas y quizá un poco más. Proveen niveles estables de insulina basal. El otro grupo que tenemos son los análogos premezclados. Es mezcla de insulina rápida, corta, con intermedio. Esto simplifica el tratamiento al combinar necesidades basales y postprandiales. ¿Qué quiere decir? Y no es por hacer propaganda, pero la que más utilizamos, por ejemplo, es en INTI, la insulina 70-30. Entonces, el paciente, cuando ya tiene mala adherencia al tratamiento o ya es un paciente renal, indisciplinado, etcétera, etcétera, a veces ya no podemos usar solo NPH, entonces hacemos la suma con cristalina. Y ustedes van a ver en los pacientes cómo se pone la insulina. Pinchan 12 de NPH más 4 de insulina cristalina. Al mediodía tienen que hacerse el control glucémico y pinchan insulina cristalina de acuerdo a su dosis. En la noche pinchan NPH más la cristalina, otra dosis. Entonces, se dan cuenta, son como 5 pinchazos en el día, si es que no es más. Y esto se complica más cuando, por ejemplo, estamos hablando de una diabetes tipo 1, que son requirientes de insulina y los controles son mucho más seriados, ¿no? Y la diabetes tipo 1, como ustedes saben, es la diabetes de la adolescencia, de la infancia. Entonces, realmente no es lo mismo tratar un paciente adulto que un adolescente o un niño, ¿no? Por el tema de la dieta y los controles glucémicos. Entonces, estas características de la insulina nos ayudan a verla y comparar y adecuar a la realidad de nuestro paciente.
Por otro lado, lo que les decía, los hipoglucemiantes orales, existen los secretagogos de insulina, hacen una estimulación de la secreción de insulina de las células beta pancreáticas, que yo no voy a entrar en detalle porque eso lo han ido revisando en fisiopatología, en bioquímica. Acá tenemos un ejemplo de las famosas sulfonilurias, lo que llamamos, ¿no? Y en las tabletas que los pacientes nos dicen que está tomando glibenclamida o la glimepirida. Entonces, este es uno de los fármacos conocidos mundialmente, entonces es una sulfoniluria y como vemos acá es un secretagogo de insulina. El otro grupo, que son sensibilizadores de la insulina, estos mejoran la respuesta de los tejidos a la insulina. Ejemplo, la metformina, que es una biguanida de primera línea. Y también tenemos las tiazolinedionas y como la pioglitazona. Entonces, hay una clasificación que vamos a ver más adelante en el texto, especialmente en Goodman y Gilman, pero lo que quiero es que en esta teórica veamos los fármacos más utilizados, ¿no? La glibenclamida, la metformina, poniéndolos de acuerdo a su familia, pues una sulfoniluria y una biguanida. Tenemos el tercer grupo de la vía oral de los hipoglucemiantes, que son los inhibidores de las alfa-glucosidasas. Estos retardan la absorción de los carbohidratos en el intestino. Ahí tenemos el miglitol, la carbosa. No son muy utilizados en el medio, pero existen y hay que tomarlos en cuenta y conocer, ¿no?, cuál es su función. El otro y el cuarto grupo tenemos las incretinas y sus análogos. Estos mejoran la secreción de insulina y reducen el glucagón. Ejemplo, ahí tenemos los inhibidores de la DPP4 como la sitagliptina y la linagliptina. Tenemos en el medio de Pharmedical que ya nos trae incluso unas combinaciones con metformina. Entonces ahí tenemos que ver que hacen al utilizar una biguanida como la metformina, que sensibilizan a la insulina, adicionando a la sitagliptina, que es un inhibidor de PP4, mejoran la secreción de insulina. Entonces estamos coadyuvando que el paciente tenga mejor respuesta al tratamiento. Y el otro grupo es los antagonistas del GLP-1, que son la liraglutida, exenatida, que no se utilizan mucho. Lo que en este grupo, el más reconocido es la sitagliptina. Y por último, los inhibidores de cotransportador de sodio glucosa tipo 2, los famosos SGLT2. Estos promueven la eliminación de glucosa por orina al bloquear su reabsorción en los riñones. Y aquí tenemos la famosa, que espero esto comentarles, la dapagliflozina. Este fármaco ha sido recientemente presentado en nuestras empresas de Pharmedical y también de INTI. El costo es un poquito alto, pero las ventajas con el paciente realmente son muy importantes. Como ustedes saben, el paciente diabético tiene alto riesgo cardiovascular y, por supuesto, renal. Entonces, para favorecer esta eliminación de la glucosa por la orina y bloqueando en realidad la reabsorción por los riñones, se está utilizando mucho la dapagliflozina, ¿no? Ahora, vamos a ir un poquito recordar los tipos de diabetes. De forma general, sabemos la diabetes tipo 1, que es una deficiencia de insulina. Entonces, al paciente explicarle que no puede usar tratamientos por vía oral porque realmente no hay insulina. En cambio, los de tipo 2 es una resistencia a la insulina y eso generalmente pasa en la edad adulta. Entonces, aquí sí podemos utilizar hipoglucemiantes orales, también la insulina y su combinación, como más adelante les voy a explicar. Y por otro lado, tenemos otros tipos de diabetes, que es la gestacional y secundaria, ¿no? Que eso tiene otra connotación para el manejo y el abordaje en las pacientes en sus controles prenatales. Para simplificar, vamos a ver este criterio de diabetes. Como ustedes saben, los síntomas de diabetes es la concentración de la glucosa, la glucemia, de manera aleatoria, es decir, en cualquier momento del día, según el texto de Goodman y Gilman, dice 200 miligramos por decilitro, ¿no? Nosotros, según los últimos consensos, vemos que es por lo menos 180, ¿no? Nuestro límite. Es decir, si yo en este momento, en la noche, me hago un control de glucemia, debería ser como máximo 180 miligramos decilitro. Si es por encima de esto, o por encima de 200, ya es un criterio de diabetes.
Otro criterio que se suma es la glucemia en ayunas, que tiene que ser mayor o igual a 7 milimolitros o en su defecto, hablemos de la conversación de 126 miligramos por decilitro, que esa es la concentración que trae el glucómetro. Entonces, si un paciente en ayunas se realiza el control de la glucemia, está por encima de 126, ya tenemos que considerar un criterio fuerte para decir que este paciente es diabético. El tercer criterio es la glucosa plasmática medida a las 2 horas de haber consumido, que puede ser mayor a 200 miligramos de decilitro, durante también una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces es otro elemento que también se utiliza en los controles, ¿no? Se hace la curva de tolerancia a la glucosa que sirve como criterio. Y el otro laboratorio que nosotros consideramos importante para hacer definir el diagnóstico es la hemoglobina glucosilada A1C. Su valor, y espero que esto tengamos presente de aquí en adelante, es mayor o igual a 6.5. Ustedes van a ver en los laboratorios, en sus reportes, como ustedes ven, ¿no? Los parámetros nos ponen 7, 8, 8, 5. Sin embargo, a nivel internacional, el número que nosotros tenemos que considerar como diagnóstico es la hemoglobina glucosilada A1C mayor a 6.5, es un criterio de diabetes, ¿ya? Entonces, como ustedes ven acá en la diapositiva o en la tabla, es O sea, puede ser su diabetes mayor al azar, mayor a 200, o su glucemia mayor en ayunas a 126, o también considerar la glucosa plasmática a las 2 horas mayor a 200 miligramos de decilitro. A esto, se suman los criterios clínicos. Ustedes saben las famosas 4 Ps, ¿no? Polidipsia, poluria, polifagia, pérdida de peso, ¿no? Entonces, el paciente que tiene clínica más estos criterios laboratoriales nos orientan a hacer un buen diagnóstico de diabetes. En función al tipo 1 y 2, sabemos que la diabetes tipo 1 es por destrucción de las células beta en el páncreas, y esto, por supuesto, nos lleva a una deficiencia absoluta de insulina. Podemos ver si es de un origen idiopático o también inmunomediada. Para no entrar mucho en detalles, esto generalmente es con lo que uno nace, tiene una carga genética alta. Estos pacientes no se benefician por medicación por vía oral. Hay un limbo en la evaluación clínica que hacemos cuando el paciente está entre la adolescencia y empezando entre 20, 25 años. A veces recién hacen estos picos, pero hay una disquisición en ver si es tipo 1, tipo 2, ¿no? Entonces, ese es a veces un parámetro o una dificultad en los diagnósticos. En cambio, cuando el paciente ya es adulto, 30, 40 años, difícilmente vamos a considerar que es tipo 1. Generalmente es de tipo 2, ¿no? Y puede variar el rango, podemos ver que hay una resistencia a la insulina, puede haber una deficiencia relativa, incluso podemos ver otros elementos, ¿no? Para ver por qué ha hecho diabetes. Como vemos acá, no para memorizar, solo para conocer otros tipos específicos de diabetes que tienen que ver con la parte inmunológica, ¿no? Los famosos MODI, MODI 1, MODI 2, MODI 3, que tienen que ver con con las alteraciones enzimáticas, ¿no? Otras formas de MODI, un factor 1 promotor de insulina, y la gestación, la neonatal, por ejemplo, permanente del gen KCNJ11. Entonces, son varias las razones, como vemos, por trastornos genéticos, defectos en la acción de la insulina, la resistencia, el síndrome de lipodistrofia, desencadenan con diabetes, enfermedades del páncreas exócrino, una pancreatitis. Esto es muy común en los pacientes cuando tienen un problema de colecistitis aguda, ¿no? Y de pronto, por diferentes razones, no hacen la conducta quirúrgica, se complica con una coledocolitiasis y muchas veces por el tiempo se complica con una pancreatitis. Dependiendo del estadio de la pancreatitis, a veces se torna en Baltasar B, se hacen una necrosis pancreática, a veces ya de conducta quirúrgica. Entonces, por ende,
este paciente, al tener una lesión pancreática, pues va a tener y desencadenar que le falte insulina, y ahí podemos catalogar como una diabetes tipo 2, ¿no? En los pacientes que le han hecho pancreatomía. Neoplasias, por supuesto, fibrosis quística, hemocromatosis, mutaciones en la carboxil ester lipasa, y así el síndrome de Cushing, ¿no? Por ejemplo, eso creo que también tenían en el parcial ahora de fisiopatología, las endocrinopatías, pacientes con acromegalia, síndrome de Cushing, gluconoma, feucromocitoma. Por la fisiopatología, ustedes saben que hay mayor concentración de glucosa, se altera el mecanismo de la glucogenólisis, gluconeogénesis, y empezamos con aumento de las glucemias. El hipertiroidismo, el alosteronismo. Entonces, estas endocrinopatías pueden condicionarnos diabetes, que nosotros en el común vemos, ¿no? Diabetes tipo 2, pero siendo exquisitos podemos hacer esta clasificación o esta determinación, porque muchas veces el paciente dice, ¿por qué tengo diabetes? Si nadie en mi familia tuvo nada genético y pues no he tenido ningún, y tengo ya 40, 50 años, ¿por qué a esta edad? Entonces podemos hacer una disquisición de ver estos elementos y darle una explicación de por qué la diabetes. En función a que el paciente sepa por qué tiene diabetes, recién vamos a poder trabajar en educar, en ver su automonitoreo y, por supuesto, explicarles de que la diabetes es como tener cáncer. A los pacientes yo les explico de esta manera, ¿no? No se van a curar. Sí mejorar, controlar, pero no se cura. Entonces, a partir de eso, los pacientes tienen que ¿no? cambiar sus estilos de vida de manera definitiva. Perdón. Hay síndromes genéticos como síndromes de Wolfram, el Klinefelter, etcétera, ¿no? Que van produciendo también otros tipos de diabetes. Para nuestro propósito en farmacología, hay algunos medicamentos que pueden promover la hiperglucemia o la hipoglucemia. Entonces, por ejemplo, si usamos corticoides, ustedes han visto en temas de COVID, hemos utilizado mucho la dexametasona, la hidrocortisona, la metilprednisolona en bolos. Estos pacientes han salido del cuadro agudo, pero quedaron o han descubierto que sus controles de glucemia se han alterado y quedaron diabéticos, ¿no? También los antipsicóticos, los atípicos, inhibidores de la proteasa, antagonistas beta-adrenérgicos como la epinefrina, diuréticos tiacídicos, si se dan y revisamos, ¿no? En el cuarto ROT hemos ido viendo que por sus efectos y su mecanismo de acción pueden alterar el nivel de glucemia. Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca que necesitamos utilizar tiacídicos, tenemos que considerar que puede elevar el nivel de glucemia, y si tiene riesgo, pues hay que estar con monitoreo permanente. Las hidantoínas, la famosa fenitoína, puede condicionar hiperglucemia. Los opiáceos, los pacientes hoy por hoy utilizan bastante el tramadol, y viene hasta vía oral, ¿no? Asociados al paracetamol, la morfina, la metadona, que es la vía oral. Estos opiáceos pueden aumentar el nivel de la glucemia. Diazóxidos como el ácido nicotínico aumentan la glucemia, la anfotericina B, y también la asparaginasa, ¿no? Que no es tan utilizada. Por otro lado, vamos al otro extremo. ¿Qué fármacos nos van a producir hipoglucemia? Los antagonistas beta-adrenérgicos, la teofilina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los salicilatos, perdón. Estos fármacos que son muy conocidos, imagínense un salicilato, puede producir hipoglucemia. El etanol, el alcohol, la pentamida, la bromocriptina pueden y tienen este efecto secundario. Resumiendo un poquito, los hipoglucemiantes orales, entonces tenemos de preferencia o se los utiliza en pacientes con diabetes tipo 2. Y también tenemos que ver que estos van a condicionar una producción de insulina en pacientes que aún no las producen. Para el manejo de la diabetes es importante ver el control glucémico, ver dieta, estilo de vida, ejercicio, la medicación. Esos son los 3 pilares. Pero también tenemos que ver las condiciones asociadas: dislipidemia, hipertensión, obesidad.
A propósito de que estamos en el grupo, alguien que me quiera comentar por qué creen que es importante para la diabetes ver las patologías asociadas que les muestro. Cualquiera del grupo. No se duerman, no se duerman. Ver dónde está mi pantalla. La reunión. ¿Por qué creen? ¿Por qué consideran? Grover, Franz, Lady Ticona, Emanuel. ¿Por qué creen? Vamos, participen. Franco, Brian. La próxima les voy a hacer prender sus cámaras. John, Isela, Yosara, Luz, Maribel, Micaela, estás ahí en sala. ¿Por qué creen? Bueno, como están tímidos. Los pacientes diabéticos, además de tener esta medicación crónica, seguramente para cuando hacen el diagnóstico y el tratamiento hay que asociar a la dislipidemia, el gemfibrocil o la torvastatina. Ahí suma la cantidad de medicación diaria. Paciente que es hipertenso, necesita losartán, enalapril, amlodipino, carvedilol, suma las tabletas. Por supuesto, la obesidad. Entonces, estas condiciones para un paciente que no, además de diabético tiene estos factores, se complica no solo la parte metabólica, sino también el cumplimiento de tratamiento. No es lo mismo tomar 1 o 2 medicamentos a tomar 8 o 10 días. Por eso es importante en la exploración física de un paciente y en la anamnesis ver estos elementos de las enfermedades de base, ¿no? Y por último, la detección o manejo de las complicaciones. Espero que en esto hayan podido revisar y recordar todo paciente diabético, y es más, algunos de nosotros, muchos de nosotros, tenemos un paciente diabético en la familia, el papá, la mamá, el tío, el hermano, primo, alguien es diabético. El índice ha crecido mucho en este último tiempo, más después del COVID. Y estas complicaciones como la retinopatía, la neuropatía, la nefropatía, la enfermedad cardiovascular, se han vuelto muy comunes. De ahí que los pacientes en diálisis, la primera causa de enfermedad renal en diálisis es justamente pacientes diabéticos mal controlados. Pacientes con neuropatía diabética, el común de los casos, ¿no? Entonces es importante hacer esa evaluación. Tenemos un perfil de tiempo-acción de los preparados de la insulina, lo que realmente hace rato en las primeras diapositivas les decía. Los de acción corta, ¿no? Como la glulicina, por ejemplo, la Lispro, pues tienen un tiempo de inicio en horas hablando, no menos de 30 minutos. El pico es a la hora y media y la duración hasta 3-4 horas. Los de acción prolongada, como la glargina, el inicio es a 1 a 4 horas. Y, por supuesto, no hay un pico específicamente en la acción prolongada, sí su efectividad dura hasta 24 horas. Cuando hacemos una combinación de la insulina, hacemos una mezcla de acción corta con una acción prolongada. Entonces, ahí podemos tener más o menos una duración de hasta 10 a 16 horas. Entonces, en relación al enfoque farmacológico combinado, aquí muchos pacientes dicen, no quiero consumir tratamiento por vía, ¿qué es las insulinas? O cuando están con insulina, ¿por qué me está dando además metformina? Entonces, necesitamos recordar que el manejo de la diabetes tipo 2 requiere la intensificación progresiva del tratamiento para tener una meta glucémica a medida que va avanzando la enfermedad. Los de primera línea de tratamiento, como ustedes saben, es una biguanida, que es la metformina, combinada con cambios del estilo de vida. De segunda línea,
y en combinación están los agentes adicionales como los inhibidores de la SGLT2 o agonistas de la GLP-1, especialmente en pacientes con alto riesgo cardiovascular, como les decía la dapaglifosina. Las combinaciones pueden incluir medicamentos orales o inyecciones según la necesidad del paciente. Hay que recordar también que el uso de insulina, por ejemplo, la insulina basal, es decir, la insulina de acción prolongada, se introduce junto con agentes orales para poder hacer un manejo integral. Entonces necesitamos a un paciente diabético tipo 2, usamos insulina NPH, tenemos que ver una biguanida, por ejemplo, que favorezca la sensibilización del tejido a la insulina y por eso le decimos que combine el tratamiento. En etapas, como les decía, más avanzadas de la enfermedad, se combina la insulina basal con la insulina rápida para cubrir estas necesidades postprandiales. En la diabetes tipo 2 tenemos que ver una educación en diabetes. Actualmente en el medio se hacen diplomados de pacientes, diplomado en educación para diabéticos, pero en otros lugares, especialmente en Argentina, se ha trabajado mucho. La especialidad de diabetes, que dura 3 años, la diabetóloga de 3 años, hace además el posgrado en educación a pacientes diabéticos y educación al personal de salud de primera línea. Entonces, no es lo mismo trabajar o explicar a un médico en estos cursos, charlas, a los mismos estudiantes que explicarle al paciente. Debe conocer cómo es la enfermedad, cómo es el tratamiento y la necesidad del automonitoreo. La detección de las complicaciones, darles datos de alarma, el examen retinal, ver por qué pedimos la microalbuminuria, por qué tenemos que hacer una electromiografía para ver si hay una neuropatía de base, una evaluación vascular, el famoso pie diabético. Y por supuesto tratar las comorbilidades, ¿no? Si está con dislipidemia, hipertenso, si está obeso y una enfermedad cardiovascular de base, infarto, accidentes vasculares cerebrales. Necesitamos ver, podemos iniciar metformina más 2 agentes, es decir, la glibenclamida y la sitagliptina, por ejemplo, o bien la metformina más la insulina, ¿no? Así en términos generales o en resumen, más o menos es como se maneja la mayoría de los pacientes. Existe una comparación de agentes usados en el tratamiento de diabetes. Por ejemplo, las biguanidas. El mecanismo de acción reduce la producción de glucosa hepática. Y esto nos condiciona de que hay una reducción de la hemoglobina glucosilada de 1 incluso a 2 veces el valor con el que hemos empezado el tratamiento. Existen ventajas, por supuesto, que no causa hipoglucemia. Y eso recuerden bien, un paciente con metformina solamente no va a entrar a la sala de emergencias o va a venir con complicaciones de encefalopatía metabólica por una hipoglucemia severa. Pero sí con otros fármacos. Ahora, también existen sí desventajas que los pacientes dicen, no, me producen náuseas, estoy con deposiciones líquidas y a veces abandonan el tratamiento. Entonces es bueno hacer progresivamente, ¿no? La dosis del tratamiento. No decirle, va a tomar metformina 2-3 veces al día, sino gradualmente sumar. ¿Cuál es la contraindicación? Y no se olviden de esto, jóvenes. Cuando tenemos un filtrado glomerular menor a 50 ml por minuto, no debemos pensar en que debería recibir metformina. Tampoco tenemos que usar cuando estamos con un estudio contrastado, ¿no? En estos pacientes que están acidóticos con un proceso infeccioso, está proscrito, no podemos usar la metformina. ¿Qué se hace en estos casos? Nuestro plan B es usar insulina. Por otro lado, en función a los inhibidores, por ejemplo, de la alfa-glucosidasa. Necesitamos saber que hay aumento de la secreción de la insulina como mecanismo de acción, reduce también, al igual que una biguanida, de 1 a 2 veces el valor y sí es más económico, ¿no? Esto de la sulfonilurias, que es la famosa glibenclamida. La desventaja, a diferencia de la biguanida, es que produce hipoglucemia y aumento de peso. Estos pacientes que están con problemas renal o insuficiencia cirróticos tampoco pueden usar una glibenclamida, menos metformina. Entonces, este cuadrito es para representar estos dos fármacos que son utilizados, la biguanida y la sulfonilurias.
Por otro lado, ya usando la vía parenteral, las insulinas, tenemos que recordar que se utiliza por vía subcutánea, pero también se puede utilizar por bomba de infusión continua. Sabemos que la insulina aumenta el uso de la glucosa, reduce la producción de la glucosa y otras acciones anabólicas. Las ventajas tenemos mayor seguridad, tenemos un perfil de efectos adversos que van a depender y van a variar en el entendido de ver las comorbilidades, los cuadros infecciosos, eso hace de que sí sea variable, ¿no? Una desventaja, por supuesto, en el paciente y porque la mayoría se pone renuentes porque tiene que inyectarse diariamente y sí aumentan de peso. Por último, un paciente con insulina, el riesgo es una hipoglucemia por diferentes razones. A veces se le dice que se pinche una dosis estándar, pero ha viajado o ha estado con un cuadro diarreico, no consume, no come, no se alimenta o está con vómitos y a veces entiende que tiene que pincharse siempre la insulina, la misma dosis y por supuesto hacen hipoglucemia. Y a veces estos pacientes ingresan a la emergencia porque piensan que es una embolia, ¿no? Pero haciendo la anamnesis, una glucemia capilar, llegan con 30, 20, 15 de glucemia. Entonces, este efecto sí es indeseable o es peligroso con la insulina. Y la contraindicación, por supuesto, la hipoglucemia. En relación a los datos farmacológicos para el formulario general, es decir, agentes que se utilizan para la diabetes y la hipoglucemia. Tenemos, por ejemplo, la insulina de acción corta, ¿no? La insulina cristalina. El uso se utiliza para pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2. Hay que hacer un control de glucemia prandial de la glucosa en sangre continuamente. Hay que hacer una corrección de la hiperglucemia y para eso utilizamos esta de acción rápida. Se puede utilizar infusión intravenosa. Además, es de manejo hospitalario de preferencia, ¿no? La insulina de acción corta. La farmacología sabemos que podemos utilizar por vía subcutánea, hay por vía intravenosa. El texto nos dice intramuscular, pero no es lo más recomendable. Generalmente se hace por vía subcutánea. Su acción, ustedes inmediatamente administran la insulina cristalina y podemos esperar que un efecto a los 30 y 45 minutos. De ahí que nosotros tenemos que tenemos que hacer el control glucémico a los 30 minutos de haber administrado la insulina, ¿no? Tenemos este otro fármaco que es la famosa insulina, la glulicina, los de acción ultracorta. Y la Lispro también, ¿no? Que más o menos tiene las mismas connotaciones. En cambio, la insulina NPH se utiliza como insulina basal en pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2 y reduce la hiperglucemia en ayuno en pacientes tipo 2. Esto generalmente se formula o está utilizado, requiere la inyección subcutánea 2 veces al día para proporcionar cobertura a las 24 horas. Entonces, un paciente con NPH, idealmente y por las referencias que tenemos por la literatura en farmacología, es 2 veces al día. Se puede combinar con insulina de acción corta, especialmente se puede utilizar en bolos y es necesario administrar a la hora de dormir en diabéticos tipo 2 para reducir la producción de glucosa hepática durante la noche, ¿no? El efecto adverso, por supuesto, es la hipoglucemia. En relación a las biguanidas, se utiliza para pacientes con diabetes tipo 2, actualmente o usualmente se utiliza al empezar el tratamiento, ¿no? De un paciente con debut diabético de reciente diagnóstico. Reduce la producción de glucosa hepática, no causa hipoglucemia, lo que les decía es de costo accesible, es bastante económico, se puede combinar con otros fármacos y lo que sí es, volvemos a recordar de que no se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal con filtrado glomerular menos de 50 y también en pacientes con insuficiencia o falla hepática, ¿no? Entonces esto ya lo hemos ido viendo de los principales. Tenemos bueno, esto vamos a pasar, perdón. Tenemos otros fármacos
que son utilizados en casos de hipoglucemia, como el glucagón. Sabemos que el uso es el tratamiento en emergencias de la hipoglucemia intensa, es decir, por alguna razón el paciente entra con hipoglucemia, ya sea por falta de aporte, sea por un cuadro séptico, sea por uso de insulina inadecuado, entonces el paciente está con 30 o 20 de glucemia, entonces, perdón, esto vamos a sacar. Entonces tenemos a la mano para poder usar el glucagón, ¿no? Que se puede utilizar por vía intramuscular, intravenosa, subcutánea, que nos sirve como elemento. Y tenemos otras hormonas y fármacos relacionados con los islotes pancreáticos, como el diazóxido, que es un tratamiento para la crisis hipertensiva, que recuerden eso en el cuarto rote hemos visto. Y los análogos de la somatostatina, el octreotide, ¿no? Que utilizamos en el tratamiento de los tumores carcinoides, glucagonomas, también en la acromegalia, ¿no? Que recuerden el tratamiento, y en el síndrome de Cushing. Entonces, eso para recordar. Para resumir, vuelvo a lo mismo, la clasificación de los hipoglucemiantes orales. Facilito, biguanidas, la principal, metformina, sulfonilurias, el principal fármaco, la glibenclamida, glimepirida. Una tiazolinidiona, la pioglitazona. Inhibidores de la alfa-glucosidasa, la acarbosa. El quinto grupo, inhibidores de la DPP4, la sitagliptina. Y por último, los análogos de la GLP-1, como la exenatina y la liraglutida. Recordarles lo que les decía ya de la metformina, de las sulfonilurias, que produce hipoglucemia, las tiazolinidionas, como la pioglitazona, retienen líquido. Ese sí es un poquito un efecto, ¿no?, adverso en los pacientes con insuficiencia cardíaca renal. No va a ser la primera opción usar este fármaco como la pioglitazona. Y los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Necesitamos recordar que, como la carbosa, por ejemplo, tiene como función el control de las hiperglucemias postprandiales. Retrasan la absorción de la glucosa en el intestino, ¿no? Ese es su mecanismo de acción. Los inhibidores de la DPP4, como la sitagliptina, prolongan la acción de las incretinas y aumenta los niveles de la insulina. Por lo tanto, hacemos un mejor control glucémico sin condicionar hipoglucemias. Por último, análogos de las GLP-1, como la liraglutida, que les decía, el beneficio es que reduce el peso y bajo riesgo de hipoglucemia. Por último, los mecanismos de acción de la insulina. Recordar solamente que condiciona secreción de la insulina, es decir, ayuda o coadyuva en la liberación de insulina por el páncreas. Luego se produce una unión al receptor celular y, por último, el transporte de la glucosa para que esta glucosa circulante entre a la célula. Ese es el resumen en facilito de cómo la insulina es un fármaco hipoglucemiante. Los métodos de administración, como les decía, puede ser por inyección subcutánea y por bombas de infusión. Eso es importante en este punto porque a veces los pacientes consideran no conocen que por un microgotero que puede entrar en la insulina aumentan de manera a veces accidental o pensando que es un fluido como un Ringer normal, un fisiológico, y esa es una de las causas por las que hacen hipoglucemias en internación. Algo así parece tan trivial, pero necesitamos tener seguridad y certeza de que estamos administrando insulina y por eso se utilizan las bombas de insulina. Y por otro lado, porque tenemos que tener un monitoreo. Generalmente las bombas de insulina se utilizan en salas de terapia intermedia, no así en sala común, ¿no? Porque tenemos otra connotación para su control. Y por último, la comparación de los hipoglucemiantes orales con la insulina, pues los orales se utilizan en la diabetes tipo 2 y menos riesgo de hipoglucemia en general, ¿no? En cambio, la insulina se utiliza más y de hecho se necesita para los diabetes exclusivamente tipo 1 y, por supuesto, pacientes con complicaciones o de otros manejos con diabetes tipo 2. Los efectos secundarios,
De los hipoglucemiantes orales, no se olviden gastrointestinales, ¿no? Diarrea, náuseas, vómitos. Y también vemos que puede producir hipoglucemia, que es los valores menores en sangre, y esto puede condicionar una encefalopatía metabólica. Eso sí es un riesgo, es una emergencia para su atención. Existen varios casos clínicos que hemos ido viendo en las prácticas y seguramente con sus docentes, y la necesidad de hacer el uso combinado de estos hipoglucemiantes orales con insulina para tener un mejor control metabólico. Por supuesto, no olvidarse de la educación y seguimiento constante del paciente, que eso nos lleva al éxito del monitoreo en estos y el control glucémico. Antes de terminar, por favor, repasaremos muy bien este capítulo de los hipoglucemiantes orales, porque es, como les decía, ¿no? Los fármacos más utilizados que más deberíamos revisar en este rote, deberían ser los hipoglucemiantes, así como una aspirina, un paracetamol, la penicilina. Así deberíamos dominar el uso de hipoglucemiantes orales y desde luego el uso de las insulinas y sus connotaciones. Si no tienen alguna pregunta, muchísimas gracias por su atención. Ahora sí los escucho. Bueno, hoy día han venido varios tímidos. De todas maneras, cualquier duda con sus docentes, espero que este parcial sea de